Buenas tardes, Agustín, espero que estés bien. En base a lo que hemos estado conversando, voy a enviarte esta clase sobre lo que es el diseño organizacional. Lo importante que debe ser la estructura eficiente de tu organización. Para eso vamos a conversar entonces sobre los elementos que vemos en este momento en la presentación. Hablaremos sobre lo que es la estructura del negocio hoy. Hablaremos también sobre lo que es el diseño organizacional en sí. Hablaremos entonces luego lo que es la estructura organizacional, un producto del diseño. Y también conversaremos sobre lo que son los organigramas. Estaremos conversando sobre lo que es el mecanismo de coordinación, un elemento sumamente importante en una organización. Hablaremos también de los pilares de la administración. Conversaremos sobre los manuales administrativos. Hablaremos sobre los elementos de formación en los equipos de trabajo, la importancia que tiene. Y un punto clave sería el liderazgo en la organización. La imagen y aporte social de la organización complementan las acciones de una empresa eficiente el día de hoy. Entonces, dicho esto, ya usted me conoce. Vamos entonces avanzando lo que es la estructura del negocio hoy. Vamos a hablar sobre lo que es el contexto económico. Algo quizás no tan difícil de aclarar, sobre todo hoy en día, en tiempos del COVID-19 y la limitación que tenemos para desarrollar y producir nuestra actividad profesional o comercial. Entonces, determinamos riesgos, incluso algunos que desconocíamos. Esos riesgos que desconocíamos a todos nos afectan. Entonces, necesitamos tener claro lo que es ese contexto económico, tener claro lo que es mi realidad económica, el riesgo financiero y lo que representa en riesgo para mi familia. ¿Ok? Para mi familia. En el caso personal, en tu caso personal o el mío, tenemos una gran responsabilidad y gracias a Dios podemos trabajar desde casa. No todas las áreas se puede elaborar desde casa. Así que vamos a avanzar, vamos a continuar produciendo, haciendo los ajustes que debemos hacer, pero teniendo claro una nueva visión del contexto económico. Vamos a evaluar nuestras finanzas conductuales. Vamos a determinar ahora cuánto gasto, cuánto produzco, qué estamos haciendo con lo que nos ganamos, qué tan eficientes somos con los recursos económicos. ¿Ok? Entonces, en el contexto del mercado, no estaría tan lejano a esto. Está muy relacionado no solamente porque es quien consume nuestros servicios, nuestros productos, pero también debemos de tener claro desde ahora el riesgo del mercado, las limitaciones que pueden surgir. Así que debemos prepararnos para eso. Tener claro esos elementos del mercado mucho más allá de ofrecer un producto y cobrar por él. No, vamos a analizar sobre riesgos, sobre la seguridad del mercado, las tendencias del mercado, la variación del mercado, la actualización de nuestros productos, todo ese tipo de elementos. Necesitamos estar activos. Y entonces es donde avanzamos al siguiente elemento sumamente importante, una de las deficiencias que tenemos las personas hoy en día, el alfabetismo financiero. Alfabetismo financiero. ¿Qué tan importante? ¿Qué nivel tiene para nosotros? ¿Realmente conocemos? Quiero explicarte algo importante. Normalmente las personas desde muy pequeños estamos aprendiendo sobre las cosas de una manera muy básica, muy rutinaria, sin mucha explicación. Un niñito empezamos a decirle, por favor, toma el vaso, sostén el vaso, aquí está la puerta, él es papá, ella es mamá, comer. Realmente son una gran cantidad de cosas que se aprenden de una forma muy improvisada, muy básica o muy simple. Ahí es donde hay un problema para cada persona, luego la comunicación. Y te voy a explicar algo. Cuando hacemos una clase, nosotros le consultamos a los participantes sobre conceptos muy básicos
y empiezan a responderte, necesito el concepto de esta palabra, de, por ejemplo, humildad. Entonces comienzan a responderte con sinónimos, pero no te dan el concepto como tal. Tenemos una deficiencia en la comunicación. Cuando hablamos de alfabetismo financiero, podríamos pensar que nosotros conocemos sobre las finanzas. ¿Por qué? Porque conocemos el dinero, porque soy adulto, porque tengo empleo, porque gano dinero, porque gasto dinero. Pero realmente no es así. No tenemos el conocimiento básico necesario. El alfabetismo financiero es algo que debemos atender. Debemos comenzar a aprender sobre qué es dinero, qué son las finanzas, cuáles son las finanzas conductuales, cuál es la influencia del mercado en mi conducta financiera. ¿Ok? Y tú sabes que existen estrategias de marketing diseñadas y personas utilizan esa ciencia para beneficiarse. Nosotros también podemos utilizar la ciencia para beneficiarnos y también aprender. No es suficiente para mí ir a un supermercado y enfocarme de una manera muy específica que alguien diseñó en los productos. ¿Por qué no hay ventanas en un supermercado? ¿Por qué están organizados el supermercado por categorías? El orden en el que están las categorías para que yo me pueda mover en un flujograma bien diseñado, estimulando mis compras. Yo también puedo aprender de ciencia. Vamos a aprender de alfabetismo financiero. Es necesario, es importante. Cuando hablamos de cultura financiera, necesitamos tener claro cuál es mi cultura financiera actual. ¿Cuál es? ¿Qué tan eficiente es? ¿Qué también se adapta a la realidad, al contexto, a mis necesidades? ¿Qué tan eficiente es esa cultura? ¿De dónde viene esa cultura? Entonces necesito reevaluarla, rediseñar. Claro que sí, y nosotros debemos aprender sobre eso para enseñar a nuestros hijos, porque no vamos a estar lamentablemente toda nuestra vida, toda la vida con ellos, ni toda la de ellos y quizás no toda la nuestra. Entonces necesitamos enseñarlos sobre cultura financiera. Hay una palabra que recomiendo muchísimo y que abarca todo, casi todo. Una palabra que debemos hacer nuestra, que debemos hacer más uso de ella, y es la adaptabilidad. Cuando hablamos de cultura financiera, debemos ser unas personas con mucha adaptabilidad, porque las cosas van a cambiar. Lo más probable es que las cosas cambien. Ahora, ¿tengo la capacidad para adaptarme a los cambios que se presentan? Entonces necesitamos tener claro que la cultura financiera nunca va a ser constante. Es como el caso del dinero. El dinero en nuestra ecuación es una variable. Puede que esté, puede que no esté. En cambio, nuestras necesidades son una constante. Siempre van a estar. Entonces, cultura financiera es algo en lo que debemos avanzar. Comunicación asertiva. Conversamos hace un minuto sobre las deficiencias y de dónde vienen y cómo nos comunicamos. Comunicación asertiva. Esa es la clave. No debe ser pasiva. ¿Ok? No debemos tener comunicación pasiva o limitada. Tampoco debemos tener comunicación agresiva o reactiva. No, debemos ser asertivos. Entonces debe estar alineado mi forma de comunicarme con mis objetivos. Salgo de mi casa a trabajar. Mi objetivo es ir y ser eficiente en mi trabajo. Mi objetivo no es salir de mi casa a discutir con nadie, a pelear con nadie, a llevarle la contraria a alguien, a quejarme de las cosas, a vivir mal. Y esto tiene mucho que ver con nuestra capacidad de comunicación. Recomendamos la comunicación asertiva. Influirá en muchos aspectos, no solamente en la productividad, sino también en la salud, en la interrelación. Y recordemos que así como una persona que no es maracucha visita Maracaibo durante una semana y a la semana está expresándose como un maracucho, se puede aprender. Así es la comunicación en términos generales.
si yo soy una persona que empieza a comunicarse de forma agresiva, se hará muy fácil que lo aprenda. ¿Ok? Pero la parte positiva, que si aprendo a comunicarme de forma asertiva, se hará muy fácil que lo aprenda. Vamos a avanzar ahora con un elemento importante que es la medición y el análisis de datos. Cuando hemos estado conversando sobre tu negocio, sobre la importancia de una estructura organizacional, estuvimos hablando de elementos como capacidad de producción, o sea, cuánto estás produciendo actual con los recursos que tienes. También estuvimos hablando de capacidad máxima de producción, ¿ok? Que es lo máximo a lo que podrías llegar con los recursos mejor administrados. Esos son elementos que te benefician al conocerlos, y esto viene por la capacidad de medir que tienes. Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla puede dar pérdidas. Debemos estar atentos con eso. Análisis de datos y medición es algo fundamental en el área de negocios, ¿sí? Entonces avanzamos con lo que es diseño organizacional. La conceptualización significa que vamos a dar en el clavo con qué soy, o qué quiero ser, o qué busco, qué quiero lograr. Entonces necesito tener claro cuál es mi negocio. En tu área y en la mía nos dedicamos a la formación, ¿ok? Estrategias de formación. Entonces necesitamos una estructura organizacional que en nuestro caso puede ser similar. Vamos a darle concepto y hemos hablado de una estructura organizacional de 3 unidades básicas, que sería la unidad de negocios, ¿ok? Que ya hemos estado conversando sobre esa unidad, tiene una importante responsabilidad esa estructura y tiene todo lo relacionado, tiene todo que ver con lo que son los productos, lo que son los precios, los costos de producción, la innovación que necesitamos aplicar en nuestros productos, las tendencias del mercado, cuál sería nuestro cliente ideal, cómo resolvemos sus problemas, qué problemas existen que nosotros precisamente podemos atender con nuestra capacidad. Todo eso está alineado en lo que es la unidad de negocios. Luego avanzamos a lo que sería la unidad académica. La unidad académica tiene una gran responsabilidad de igual forma con lo que es la estructura del contenido de nuestras propuestas, de nuestros infoproductos, de nuestras clases. Todo lo relacionado con el desempeño profesional de los instructores, ¿ok? Sus competencias específicas y la calidad de esas competencias específicas. Te lo dije desde siempre con esa invitación que me hiciste a ver una de tus clases, de que tienes una excelente competencia específica en el área de la educación de idiomas. Me gustó muchísimo. Y precisamente en eso es lo que tenemos que enfocarnos en la unidad académica. Todo el desarrollo del contenido, su estructura, su calidad, sus estrategias, así como las capacidades de los instructores. Precisamente luego avanzamos a lo que sería la unidad administrativa, que sería la coordinación logística de todo lo relacionado con la organización y sus unidades, así como también la metodología de pago, los pagos de los impuestos, el pago de la estructura, el pago de la logística, el cobro de nuestros productos, la metodología de pago, todo ese tipo de elementos, el pago de los impuestos, todo esto estaría asociado en esta unidad. Entonces ya podemos ir avanzando a lo que serían los elementos del diseño organizacional. Cuando hablamos de diseño organizacional, vamos a crear algo para ti, ¿ok? Y eso es algo muy conveniente hoy en día, donde debemos darle personalidad a nuestra propuesta. Es lo que yo te decía hace unos días de lo que es la propuesta ATLI, ¿ok? Y entonces los elementos del diseño organizacional significa que vamos a colocar ciencia que se adapta a ti. Vamos a crearlo de la forma que a ti te conviene, de la forma que tu cliente merece, y que va a tener una estructura como la que estuvimos hablando inicialmente. Tiene 3 elementos básicos que hay que desarrollarlos cada uno de ellos. Entonces, esto es lo que se refiere diseño. Cuando hablamos de recursos estratégicos, vamos a hablar de la tecnología que está a tu disposición, la adaptación de sistemas, servicios,
propuestas que existen en el mercado para hacer más fácil nuestro trabajo, la asesoría, ¿ok?, de esos aliados estratégicos que nos asesoran, como es mi caso, y otros elementos que van a hacer que tu servicio, que tu trabajo sea mucho más cómodo, más productivo y mucho más eficiente. Hay un recurso estratégico también, podríamos decir que está incluido ahí, que sería tu capacidad personal, tu estilo personal. Yo particularmente, es un criterio profesional, cada uno puede darle un ángulo diferente, yo le doy ese, yo incluiría tu capacidad dentro de los recursos estratégicos. Cuando hablamos de los recursos internos, vamos a hablar de tu experiencia, la estructura actual de Atli Aruba, que puede ser transformada con este trabajo que podríamos hacer nosotros o que ya comenzamos a hacer hace un tiempo. Y esos recursos internos están bien identificados, algunos de ellos van a ser ajustados. Tenemos instructores, tenemos una plataforma administrativa y tenemos algunas estrategias de negocio. Vamos a alinearlas, vamos a mejorarlas y tenemos entonces ahora el Internet, ¿ok?, como otro de los recursos internos. Cuando hablamos de recursos externos, vamos a hablar de el mercado, cómo se mueve, otros elementos tecnológicos o de asistencia, alianzas estratégicas, por ejemplo, ¿ok?, o también algunas organizaciones con las que podríamos hacer negocios. Son algunos de estos elementos que vamos a ir considerando con mucha responsabilidad, hacerlos propios, hacerlos nuestros. Así que vamos avanzando a lo que sería entonces ya una estructura organizacional. La motivación de la organización es el principal elemento y una empresa, una organización, tiene aquí su punto de partida, la motivación de la organización. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para quién lo haces? ¿Con qué intención lo haces? ¿Ok? Y esto hay que graficarlo. Necesitamos tener claro cuál es tu misión o la misión de Atli, cuál es la visión que tiene, dónde queremos llegar. Es lo que te decía hace un minuto, que cuando hablamos de motivación, necesitamos tener motivación y un elemento importante para la motivación es saber hoy dónde quiero estar mañana y tengo que visualizarlo. Entonces la motivación tiene mucho que ver. Si una organización no tiene clara su motivación, va a ir muy lento y tendrá dificultades. Así que vamos a de ahí tomar en cuenta esto para graficar toda nuestra trayectoria. ¿Ok? Cuando hablamos de la cadena de mando, vamos a diseñarlo con estructura, con políticas, con herramientas de apoyo y de respaldo. Existen 3 unidades básicas en esta propuesta inicial. Cada una de ellas debe tener una persona que la guíe. Todas deben estar bien coordinadas y comunicadas. También deben de seguir la idea de un líder. En esa cadena de mando vamos a tener interrelación. Vamos a comunicarnos, apoyarnos, integrarnos y ir juntos por esos objetivos. Creo que hay un excelente perfil en Lina, un excelente perfil para varias áreas incluso. Entonces, eso hay que coordinarlo bien. La unidad administrativa y la unidad de negocios tiene un excelente perfil, no solo desde el punto de vista profesional y capacidades específicas, sino también en elementos esenciales como la cordialidad, los principios, los valores, la creatividad. ¿Ok? Y tú estarías en el área académica. ¿Ok? Entonces, quizás sea complejo que ya esté en 2 áreas, pero Atli necesita crecer. ¿Ok? Y no me refiero solo a mercado, me refiero tampoco solo ni me refiero solo a estructura, también en equipo. ¿Ok? Y yo particularmente los ayudaré en todo lo que pueda, siempre. Entonces, vamos avanzando. ¿Qué es la estructura organizacional? Ya podemos ir definiendo eso, prácticamente estamos entrando ya en materia. La estructura organizacional son los pilares de la organización que van a determinar cómo, qué quiere, cómo lo logra, hacia dónde va, y todo en coordinación eficiente de todos sus recursos para poder alcanzar objetivos que ya están definidos. ¿Cuánto es lo que vas a obtener? ¿Ok? Satisfacción personal,
satisfacción del equipo, satisfacción del mercado, satisfacción financiera. Esto te lo puede permitir. Necesitamos coordinar una carrera que requiere de varios caminos, varios objetivos, pero los vamos a hacer eficientemente. Todo enmarcado en un trabajo inteligente. ¿Ok? Y esto lo podemos lograr es a través de la estructura organizacional. Vas a comenzar, escucha bien, algunos de mis amigos me dicen que es la teoría Guido. Escucha bien, cada vez vas a trabajar menos y cada vez vas a ganar más. ¿Ok? Eso te lo permite una estructura organizacional bien diseñada. Ahora avanzamos en la importancia de esta estructura organizacional. Vamos a tener claro qué es esto, por qué es tan importante. Y yo creo que lo estamos viviendo en cierta forma hoy en día. Nosotros necesitamos definir nuestra vida, visualizarla allá, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 3 años, dentro de 5 años, dentro de 10 años. Si, en medida que el ser humano organiza sus acciones basado en ese calendario, es mucho más eficiente y comienza a ser más feliz, comienza a ser más eficiente y se cumple una máxima que es: mientras más experiencia tengo, menos me equivoco. ¿Ok? Mientras más edad tengo, más cómodo estoy. ¿Entiendes? Esto tiene mucho que ver con la importancia de la organización en nuestro negocio. Nosotros necesitamos tener claro que una persona en finanzas personales debe tener mínimo 3 meses, ¿ok? Una contingencia de seguridad financiera de 3 meses de todos sus gastos. Una empresa debería tener un poco más. Ahora, si hoy en día tienes eso, excelente. Si no lo tienes, preocúpate y podemos lograrlo. Esto es lo que estamos queriendo decir con la importancia de la organización, de las finanzas, del crecimiento, del trabajo inteligente. Entonces avanzamos. ¿Qué tiene que ver con la productividad? Hoy no todo el mundo puede producir y eso traerá consecuencias. Recordemos que es una variable el dinero. Puede que esté, puede que no esté. ¿Ok? Pero las necesidades son una constante. Entonces, la organización, la estructura organizacional de una empresa, la organización de las personas, la planificación financiera personal, la planificación de negocios, tienen mucho que ver con la productividad, con la calidad de vida, con el éxito, con la seguridad social de mi familia, de tu familia, de nuestro legado. Así que depende de nosotros. Recientemente le decía a un cliente cuál era el capital total de sus activos cuando hacíamos las entrevistas iniciales y qué porcentaje, qué proporción estaría dispuesto a invertir, una proporción porcentual con relación a la inversión total. Tenía un activo muy costoso, muy costoso, y quería invertir muy poquito en organización. Le hicimos el trabajo y estuvimos desarrollando su capacidad para organizarse y se dio cuenta que podía crecer mucho más. Se sintió un poco avergonzado, así me lo dijo. Y a la final pudimos avanzar con el resto del paquete porque avanzamos hasta donde podía pagar. Luego completamos todo, un pack de 5 elementos, 3 servicios y 2 activos. La estructura organizacional es un activo. Le colocamos los 5. Hoy en día ya está proyectando comprar 3 empresas más como esa, porque la planificación financiera lo permite. Entonces en eso es que debemos avanzar, crecer, no por ambición, es por seguridad, es por responsabilidad con la familia, con las personas, con nuestros clientes. ¿Ok? Entonces, listo, podemos avanzar en lo que sería una estructura organizacional. Cuando hablamos de una estructura organizacional, hemos hablado de 3 elementos en el caso de Atli y teníamos 3 líneas de acción. La línea estratégica, la línea media, la línea operativa. Tendríamos líneas estratégicas en coordinación, en dirección. Tendríamos líneas medias en supervisión, en control, en ajustes, en monitoreo.
Y tendríamos líneas operativas donde hay acción, servicio, atención al cliente. ¿Ok? Estas serían elementos básicos de lo que es la estructura organizacional y cómo se diseña. Si te das cuenta, 3 áreas importantes están bien clasificadas, tienen relevancia y esto es un trípode. ¿Ok? No funciona si falta una. ¿Ok? Y esto garantiza éxito. Se puede medir, se puede proyectar hoy, se puede medir durante y da garantía de éxitos después. ¿Ok? Entonces hablamos de lo que son los organigramas, la conceptualización de los organigramas. Podemos hablar, tenemos varios tipos y va a depender de nuestro estilo de negocio, de nuestros objetivos, si hablamos de la estructura o si hablamos de las personas, de las acciones o de las responsabilidades que vamos a distribuir entre las personas. ¿Ok? Básicamente podríamos tener un gerente general con 3 líneas de acción como estamos viendo en este gráfico. Esto es variable de acuerdo al desempeño o al área específica de funciones de esta organización. Por eso se pueden clasificar en diferentes áreas. La finalidad de un organigrama es tener un gráfico de las responsabilidades que vamos a distribuir, que va a hacer cada quien y debe responder por ello. Va a ser muy fácil identificar fallas, va a ser muy fácil identificar responsables, ¿ok? Nunca en un clima organizacional buscamos perseguir con esto, pero sí ir y decirle, fue tu área, fue tu responsabilidad, qué está fallando, en qué te apoyamos, ¿ok? Y esto nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Ya no podemos seguir, cuando un negocio avanza, crece, en dejarle todo a la mente, en dejarle todo al compañero y luego va a decir que no fui yo, que fuiste tú. Ese tipo de cosas están por terminadas porque necesitamos avanzar. Un elemento clave, la coordinación. Tenemos 2 áreas específicas que sería la supervisión directa y la estandarización de los procesos. En la supervisión directa, hablo de supervisión directa de un sistema, no de personas. Ya aquí no vamos a coordinar personas, ni vamos a andar detrás de nadie. No, para nada. Vamos a avanzar con la supervisión directa a un sistema. Para esto tendremos indicadores de gestión que vamos a diseñar. No es necesario ser muchos, pero sí los más importantes, que vas a poder revisar como accionista, uno de los accionistas principales de Atli Aruba. Periódicamente puede revisar y monitorear indicadores de gestión que te dicen con anticipación cómo está marchando el proceso y si te estás alejando o te estás acercando a los objetivos que nos planteamos al inicio. Objetivos, por cierto, que fueron calculados en base a nuestra capacidad. ¿Ok? Entonces son factibles. La estandarización de los procesos va a hacer muy cómodo todo el trabajo. Vamos a normarlos, a establecerlos, a condicionar, incluso a entrenar a la persona para que pueda funcionar de la manera que está planificada, para que ocurra y podamos entonces lograr nuestros objetivos. Avanzamos entonces a lo que sería la organización. Ya estuvimos conversando un poco sobre esto, lo que serían los agentes internos. Aquí tenemos claro lo que sería el diseño y todas las áreas con relación a estos elementos internos, con relación a los empleados, los directivos, los asesores, ¿ok? Vamos a trabajar en base a ellos y van a tener asistencia y todos van a estar en sintonía con un mismo objetivo. Para eso van a tener una cantidad de recursos disponibles, de herramientas, entrenamientos, ¿ok? Y también tenemos entonces lo que serían los recursos externos, que está más relacionado con nuestros proveedores, como podemos ver aquí, con las políticas, ¿ok? La parte legal, ¿ok? Lo que serían sanciones y todo este tipo de cosas. Entonces los vamos a coordinar, los vamos a considerar y van a estar en cuenta en todo momento, ¿ok? Entonces ya entramos en una área importante y aquí voy a describirte lo que son los pilares de la administración. Existen 4 muy importantes, que sería la planificación, la organización, la dirección y el control. Como puedes ver en este gráfico, son 4 áreas importantes y que van a definir nuestro desempeño, nuestra conducta, ¿ok? En cada una de nuestras áreas. Esto es básicamente ya procesos de administración.
Ya vamos entrando en materia luego que tenemos una estructura. Vamos a aplicar. Y aquí tenemos la forma eficiente de aplicarlas. Planificamos lo que queremos hacer. Organizamos cómo lo vamos a hacer. Dirección es ver que se haga. Y lo que es control, confirmar que se hizo. De esta manera vamos a trabajar. Esto será un proceso cómodo, eficiente y nos ayudará muchísimo. ¿Sí? Entonces hablamos de lo que serían los manuales administrativos. Los manuales administrativos están bien definidos para normar cada una de las áreas de trabajo. Por ejemplo, tenemos que tener un manual para lo que sería el desempeño de la unidad de negocios, un manual para el desempeño de la unidad de administración y un manual para el desempeño de la unidad académica. También tendríamos que tener el manual de desempeño del instructor, también tendríamos que tener el manual de desempeño de un servicio online y cuáles serían los pasos consecutivos de ese servicio. Y así podríamos tener manuales que en su determinado momento una persona puede contar con ellos como su herramienta de apoyo. Nosotros no vamos a colocar a una persona en un lugar y esta es tu función, esto y ya. Necesitamos tener claro muchas cosas. La persona debe recibir el manual, debe entenderlo, debe hacer lo propio, hacer lo suyo, basar todo su desempeño con relación a ese manual. Los manuales son diseñados científicamente, con asistencia, con planificación, con ajuste, con flexibilidad y también debe ser aprobado por la directiva de la organización. Los objetivos y beneficios creo que ya los podemos ir viendo. Nosotros necesitamos crecer un poco mejor, crecer con más eficiencia, los beneficios serían esa seguridad, esa estabilidad, un prestigio, un posicionamiento en el mercado que Atli merece, y nuestros clientes también. Recuerda que el prestigio de la organización, cada miembro de sus participantes, cada cliente, se beneficia de esa imagen corporativa, le da valor a su inversión. Entonces avanzamos a lo que son limitantes a considerar en la elaboración. Para un diseño organizacional debe haber flexibilidad, disposición, debe haber muy buena comunicación, debe haber objetivos claros y debe haber motivación para ese crecimiento que va a ser exponencial, pero también va a ser orgánico, luego que el sistema está diseñado. La clasificación de los manuales administrativos tenemos en el área de personal, en el área de recursos humanos, también tenemos en el área de procesos, en el área de finanzas, en el área diferentes tipos de manuales administrativos, que cada uno de ellos, el que se adapte a la organización, ese es el que vamos a tomar. No necesitamos muchos, no necesitamos hacer complejos los procesos, pero sí los vamos a hacer más cómodos, más eficientes. Los manuales de la organización va a ser el resultado de ese diseño y vamos a tener disponibles para ello, y eso es lo que le va a dar valor a partir de ahora a tu empresa. Recuerda algo, Atli no es el local donde está funcionando. Atli es ese toque personal de educar idiomas, ese toque específico que no tiene más nadie. Eso es Atli y eso está en manuales. Atli no es las sillas, el mostrador, el reloj, la pizarra, el local. No, Atli es cómo se hace la educación de idiomas. Desde el concepto que ustedes escogieron y que ustedes le van dando forma, porque no se ha detenido en darle forma. Entonces podemos avanzar entonces con lo que serían los manuales de normas y procedimientos, que tienen mucha relación con los manuales que acabamos de ver. Vamos a darle uso, tienen que ser respetados, tienen valor, dan resultados medibles y que es fácil identificar. Los manuales de cargos y funciones, así como el perfil de cargo. Cuando hablamos de manuales de cargo y funciones, hablamos de cómo debe desenvolverse un profesor, un director, Y cuando hablamos de un perfil de cargo es cómo debe estar la persona, a qué nivel, con qué características, con qué competencias para desempeñar ese cargo. Entonces serían elementos muy asociados y con gran importancia. Cuando hablamos de la metodología para la elaboración
de manuales administrativos, existen diversas metodologías y vamos a aplicar una investigación a través de la observación y a través de análisis científicos y aplicación de ciencia y herramientas para desarrollarlos. La aprobación y la actualización tiene mucho que ver con evaluación de los accionistas, de los dueños y esa comparación con los objetivos. La maximización de recursos. ¿Ok? Cuando el paso del tiempo vamos actualizando o de acuerdo a las circunstancias en que van ocurriendo. ¿Ok? Cuando hablamos de formación y equipos de trabajo, creo que tú sabes bastante de esto y vamos a tener una nueva cultura empresarial y eso parte de una nueva estructura, de la metodología de desempeño de esas funciones. Y entonces va a imprimirse en cada uno de los miembros del equipo con motivación, con disposición, con buena actitud, para que tengamos una evolución y una competitividad, que a la final significa que todos trabajamos bajo un mismo objetivo. Cuando hablamos de actualización del conocimiento, significa de que esto no va a quedar como un libro cerrado. Esto quedará como un archivo abierto y que ese asesor, ese consultor que te ayuda en el diseño organizacional no te puede abandonar. En mi caso particular, debe estar atento ahí e ir aplicando ajustes, ir actualizando. ¿Ok? La gestión del conocimiento significa compartirlo y debemos enseñarte a hacer. No solamente decirte lo que vas a hacer, sino por qué lo estás haciendo así, qué tan bueno es. Y a la final vamos a tener consultores internos. Eso significa que un equipo crece. ¿Ok? Calidad y servicios está enmarcado en lo que serían nuestros principios fundamentales, que estarían en la motivación de la organización, calidad y servicio. No debemos bajar nunca ese estándar. Así que identifiquemos un estándar, apoderémonos de él, hagamos lo propio y tengamos motivación diaria para trabajar. ¿Ok? Atención al cliente sería fundamental. Yo creo que usted es muy bueno en eso, igual que Lina. Tienen mucha capacidad para ello. ¿Ok? Siempre con una sonrisa, con disposición, con buena actitud. Así que hay muchos elementos asociados a este trabajo que no va a ser difícil para ustedes. La cuota de mercado es algo que debemos monitorear, definir y debemos consolidar, pero también debe crecer. Existe una gran cantidad de personas interesadas en aprender otros idiomas. Debemos identificar esa cantidad global y debemos ir por nuestra parte, lo que nos corresponde, porque estamos listos, estamos preparando, estamos creciendo, estamos aprendiendo y estamos dispuestos para dar calidad y servicios. El incentivo y la fidelización del equipo. Cuando hablamos del equipo, puede ir creciendo, puede ir sintiéndose que aunque sean familia, estén juntos, debe estar siempre en crecimiento esa relación, esa motivación, ese incentivo, porque esto no va a parar, esto va a crecer muchísimo, con el favor de Dios. Entonces avanzamos con lo que es el liderazgo. Necesitamos conceptualización de liderazgo desde el punto de vista ATLI. Necesitamos saber, yo no podría definir una sola persona como líder ahí, pero sí necesitamos reforzar eso, mantenerlo y potenciarlo. En la estructura organizacional, el líder no es quien manda, no es quien ordena, es quien acompaña, quien guía, quien motiva, ¿ok? Quien apoya, ¿ok? Entonces, eso va a hacer que nuestra marca personal se pueda desarrollar, se haga fuerte. Llegará a un punto donde ella nos llevará, nos mantendrá motivados y vamos a ir influyendo en ella de una u otra manera porque buscaremos crecer desde el punto de vista personal y profesional. Entonces esto habla de un liderazgo organizacional. Definitivamente necesitamos identificar cómo es el sector, cómo está la educación de idiomas en tu área. Cuando hablamos del área virtual, se rompen muchas fronteras, pero vamos a comenzar desde Aruba. Y necesitamos posicionarnos muy bien en ese mercado. Esto, la estructura organizacional consolida eso, porque tiene que ser un referente
en materia de educación de idiomas y otras competencias. ¿Ok? No podemos descartar que podamos dar clases de administración de restaurantes nuevamente, o quizás otras clases. Entonces, hay que definir. Tienes que dirigir tu negocio. Ya que el negocio te dirige a ti porque tienes un objetivo económico, va a morir. Ahora tú tienes que dirigir tu negocio. Eso no implica mucho trabajo, eso no implica más presión, eso no. Eso lo vamos a hacer muy fácil y muy cómodo porque tienes que dirigir tu negocio. ¿Ok? Entonces avanzamos definitivamente en lo que es la estructura organizacional, lo que es el diseño, lo que es esta nueva visión de Atli, y por eso estoy completamente emocionado con ustedes. Estoy en total disposición para ayudarlos. Espero que no se haya hecho muy extenso para ti escuchar esta clase. Estoy completamente atento para que desarrollemos todo lo que necesitas para que sean más eficientes. Estoy en sintonía y atento con ustedes. Les deseo muchísimo éxito.